Entonces, conociendo estas fuerzas, vamos a ver la tasa neta de filtración. La tasa neta de filtración va a ser la sumatoria de todas las fuerzas que retiran líquido del capilar menos la fuerza que atrae líquido. Para eso vamos a tener la sumatoria de la presión hidrostática del capilar, la presión coloidosmótica del intersticio, la presión intersticial, ¿no es cierto?, que las vamos a sumar, y a este le vamos a restar la presión coloidosmótica del plasma. Esto nos da un valor de 1. Este es el valor que nosotros tenemos como tasa neta de filtración. Existe una salida constante de líquido, entonces, del plasma hacia el intersticio, porque tenemos un valor positivo de 1. Hay un fenómeno por el que esto no genera edema en este intersticio, que es el actuar o la presencia, ¿no es cierto?, de los capilares, pero en este caso de los capilares del sistema linfático, que hacen una suerte de drenaje de todo este líquido. Entonces se llevan todo este líquido extra que existe en los vasos, en el intersticio pulmonar. ¿Por qué? Porque al tener una presión positiva, este es bastante, ¿no es cierto?, y es bastante numeroso. Entonces los actores principales van a ser los capilares linfáticos. Al llevarse este líquido, al absorberlo como una bombilla, llevárselo al sistema linfático. Vamos a ver que nuestro alveolo se mantiene completamente seco, ¿no es cierto?, por más que las fuerzas traten de sacar el agua. Y esto se va a dar gracias a ¿qué? Gracias a que nos valemos de la negatividad de la presión intersticial. El intersticio siempre es negativo, habíamos dicho, gracias a los linfáticos, y nos valemos de esa presión. ¿Qué es lo que sucede cuando esto varía? Cuando esto varía y sube demasiado, se da una patología que se llama edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón va a ser el desbalance de las fuerzas de Starling con la presión intersticial, y va a haber una secuencia de acumulación de líquido. Para esto, la presión hidrostática capilar tiene que ser mayor a la presión coloidosmótica del plasma. Entonces, aquí sale un nuevo valor que se llama el factor de seguridad, que es un valor de 21. ¿Por qué? Porque para sobrepasar la presión hidrostática del plasma, el valor de la presión coloidosmótica del plasma, tiene que sobrepasar 28. Entonces 21 y 7 dan 28. Hasta ahí tenemos un factor de seguridad. Si esto llega a 30, a 31, entonces comienza a desplazarse más el líquido hacia la porción intersticial. Cuando este líquido se desplaza más a la porción intersticial y ya no puede ser recogido por los linfáticos, porque estos sobrepasan su capacidad, entonces comienza a presentarse el edema agudo de pulmón. Primero se da un edema a nivel intersticial, y posterior a este edema intersticial comienza a haber un edema alveolar. Al conjunto del edema alveolar con el edema intersticial le vamos a llamar recién edema agudo de pulmón. Entonces tiene que haber edema acá, haber edema en intersticio, y a este conjunto recién le vamos a llamar edema agudo de pulmón. Para esto, la presión hidrostática del capilar ha tenido que sobrepasar
a la coloidosmótica, sobrepasando el valor del factor de seguridad, que es de 21, ¿sí? Entonces podemos tener un 25, 28, ¿no es cierto? Que ya nos comienzan a dar valores más positivos y van a rebasar la capacidad linfática de recojo de líquido intersticial. Esto vamos a tener cuando estos fenómenos, cuando la presión por algún motivo a nivel pulmonar aumenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos límites para el aumento de esta presión pulmonar. Por eso es tan importante determinar la causa y cuánto es que puede elevar el valor. Y obviamente, si nosotros tenemos un edema pulmonar, sabemos que los valores están sobrepasando nuestro factor de seguridad. Por lógica, la conclusión que vamos a llegar es que habiendo edema acá, habiendo agua acá, lógicamente no hay perfusión, ¿no es cierto? No hay intercambio gaseoso y el paciente no oxigena. Entonces lo que nosotros debemos hacer es hacer que esta agua se retire tanto de intersticio como de alveolo, más que todo de alveolo, disminuyendo las presiones. Si es culpable, ¿no es cierto?, la presión hidrostática del capilar, si se puede, por ejemplo, tiene varios factores, ¿no es cierto?, insuficiencia cardíaca, algunas patologías pulmonares. Entonces lo que hacemos es disminuir la presión intravascular, esto con diuréticos para poder retirar el agua, que esta presión baje, no sobrepase la presión coloidosmótica, entonces comience a arrastrar líquidos por la presión coloidosmótica hacia el plasma, ¿no es cierto? Y no se rebase la capacidad linfática. Y eso es todo.